tenemos el gusto aquí en Radiográfica de saludar a Alicia Castro, que entre otros puestos de pelea y a nivel institucional, estuvo al frente del Sindicato de Aeronavegantes entre el año 91 y el año 2003. Le tocó pelear contra la privatización y estuvo defendiendo justamente a Aerolíneas Argentinas hace poquito en el Congreso de la Nación. Alicia, ¿qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cómo estás viendo el debate actual, la fuerte ofensiva del gobierno por volver a privatizar aerolíneas? Con consternación, Lucas y Leila, y amigos que nos están escuchando. La verdad es que no pensaba que por tercera vez en la vida me iba a tocar tratar de contribuir al salvataje de Aerolíneas Argentinas, ¿no? En los 90 participé con el diputado Moisés Fontela, que era un diputado, uno de los 8 diputados, se llama, para los que no conocieron, eso fue un grupo de 8 brillantes diputados que se diferenciaron del Partido Justicialista, contribuyeron después a la formación del FREPASO. Y tenían además, siendo 8 diputados, tenían un peso muy importante como oposición en el Congreso. Uno de ellos fue Germán Abdala, que peleó hasta el último momento de su vida por Aerolíneas Argentinas. Nosotros hicimos un recurso de amparo con Moisés Fontela y el juez Garzón Funes lo admitió al recurso de amparo para dictaminar que no se podía privatizar Aerolíneas Argentinas porque como empresa del Estado debía retener la mayoría del Estado. En ese momento fue un gran suceso que se detuviera la privatización cuando ya estaba siendo anunciada públicamente, y Menem la mandó a la Corte. Fue el primer per saltum que hubo en la Argentina, que era una institución que se usaba en el derecho estadounidense, pero nunca se había usado en la Argentina. ¿Se acuerdan ustedes de eso? La verdad que está bueno repasarlo. Sí, porque además eso mostró la importancia que le daba Menem a la privatización de nuestra línea aérea de bandera. Claro. Y ahora, bueno, la Corte hace y deshace, pero en ese momento fue un evento nuevo. Y mostró cómo es que Menem quería privatizar Aerolíneas Argentinas. Comenzó su gran campaña privatizadora y digamos, el desguace y la entrega de los servicios públicos comenzó con Aerolíneas Argentinas, que era la joya de la corona. Y podemos hacer un resumen de lo que pasó en los años en que Menem privatizó y transnacionalizó. Fueron años de derrumbe económico. Iberia la usó como su alimentadora o feeder en su propio beneficio, la desmanteló, vendió los simuladores, vendieron los edificios. Aerolíneas Argentinas tenía, sabemos que es una empresa que tiene 70 años de vida, ¿no? Más de 70 años desde su creación, y tenía en las principales capitales de Europa sedes en avenidas centrales, en la Gran Vía en Madrid, en Champs-Élysées en París, en Roma, etcétera, y además los argentinos sobre todo iban a las oficinas de Aerolíneas Argentinas como quien va a una embajada abierta, a leer los diarios, a encontrarse con su comunidad, etcétera. Yo entonces, como decimos, Iberia la desmanteló y así llegó a la quiebra en el año 2000, y de la Rúa avaló la posibilidad de la liquidación de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Yo entonces era secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes, como mencionaste en tu editorial, y era diputada, era vicepresidenta de la Comisión de Transportes, y por ese entonces ya Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo de la Rúa, hacía lo mismo, exactamente lo mismo que hace ahora, ¿no? Por eso está bien dicho que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirlos. Es hasta con las mismas palabras, con los mismos vicios, con las mismas mentiras, con el mismo odio hacia la clase trabajadora,
que tenía hace más de 20 años. Hoy Patricia Bullrich culpa públicamente a los trabajadores de los problemas de Aerolíneas Argentinas, como lo hizo más de 20 años atrás con el gobierno de la Rúa, ¿no? Y en aquel entonces pudimos evitar el cierre protagonizando aquella extraordinaria movilización popular. Ustedes probablemente se acuerden, una movilización de trabajadores, de usuarios, el pueblo entero embanderado con Todos Somos Aerolíneas, y una acción parlamentaria que estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Que no es tampoco lo que ocurre hoy. En aquel momento el Congreso votó por unanimidad un proyecto de resolución de mi autoría para que 5 diputados de distintos partidos políticos viajáramos a Madrid en una misión oficial para exigir a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España, que en lugar de desmantelarla como estaban encaminados a hacer, la capitalizara. Hicimos también en aquel momento una visita a las Cortes de España, que recibieron, digamos, la demanda de parte de, éramos 5 diputados de distintos partidos, así que era unánime, digamos, la decisión del Congreso de defender Aerolíneas Argentinas, y logramos que en lugar de liquidarla, la empresa se reprivatizara. Y bueno, como sabemos, después llegó la decisión en el gobierno de Cristina Kirchner, la decisión correcta de estatizarla muchos años después. ¿Qué representa Aerolíneas Argentinas para los trabajadores? ¿Y qué representa para los usuarios, no? Primero, ahora los sindicatos están en negociaciones, pero yo creo que, digamos, el conflicto es una excusa que usa el gobierno. Es un conflicto salarial que se puede tratar como cualquier conflicto salarial que hay a lo largo y ancho de toda la Argentina, ¿no? Porque no hay ningún gremio en la Argentina que esté teniendo salarios dignos, salvo el gremio de los diputados, el gremio de los senadores, el gremio de los empleados del Ejecutivo. Bueno, son los únicos que tienen salarios buenos, digamos, altos, la Corte Suprema, pero la clase trabajadora está toda con salarios bajos, los periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, están usando un conflicto que se tiene que resolver a través de paritarias, lo están usando para lo usan como excusa para privatizar o para desguazar Aerolíneas Argentinas. Te detengo ahí, Alicia, como para poder explicarle a la audiencia los intereses geopolíticos también que hay detrás de lo que los sindicatos denuncian como el desguace, que están buscando desguazar aerolíneas. ¿Quiénes están detrás? Bueno, los mismos de siempre, ¿no? Los mismos de siempre. Es evidente que Macri está gobernando, está co-gobernando, y ya sabemos el desastre que hizo Macri durante su gobierno con su ministro, el vendedor de autos, Dietrich, que en aquel momento también propusieron la revolución de los aviones, como es insólito que vuelven a decir hoy las mismas mentiras, ¿no? Las mismas chantadas. En aquel momento, en la época de Macri, se otorgaron 700 rutas de cabotaje internacionales a empresas fantasmas que nunca llegaron a volar. Por ejemplo, había una que se llamaba Buenos Aires International Airlines, con sede en la ciudad de Córdoba, de personas que no tenían ninguna experiencia previa como operadores aeronáuticos. Esa empresa pidió 178 rutas, incluidos destinos en África y Asia, que nunca llegó a volar. Macri instaló el aeropuerto de Palomar, que tuvo que ser levantado por inviable y por numerosos recursos de amparo de los habitantes de Palomar por deficiencias medioambientales. Y crearon empresas como Flybondi, que es la mimada de los privatizadores, que es la tercera aerolínea encabezando el ranking mundial de cancelaciones
y de demoras, ¿no? De entre 3 y 9 horas que son habituales, digamos. Es como si Flybondi hiciera un paro día por medio. Y ahora proponen no solo la privatización de Aerolíneas Argentinas, porque esto es un paquete. No es solo la privatización de Aerolíneas Argentinas, lo que están proponiendo es la privatización de los cielos de la Argentina y la liberalización de los cielos de Argentina, es decir, la pérdida total y absoluta de la soberanía aérea y de la soberanía de nuestros cielos. La soberanía de nuestros cielos es tan importante como la soberanía territorial, como la soberanía marítima, como la soberanía insular, como la soberanía antártica, digamos. La línea aérea de bandera, ¿por qué decimos que es estratégica? ¿Por qué decimos que es una herramienta estratégica, como vos mencionabas recién, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista político? Por ejemplo, durante el conflicto bélico con el Reino Unido, Aerolíneas Argentinas hizo 89 vuelos a Malvinas con 110 soldados cada vuelo y con el equipamiento. Todos los soldados se trasladaron a Malvinas en Aerolíneas Argentinas. En tiempos de pandemia, Aerolíneas Argentinas fue la empresa que trajo vacunas de Rusia a la Argentina. ¿Qué empresa iba a traernos vacunas a la Argentina en una pandemia que puede no haber sido la única? Corrientemente, Aerolíneas Argentinas hace transporte de órganos a tiempo, muchas veces en forma gratuita, salvavidas, puede orientar las exportaciones de productos frescos de las provincias, para poner un ejemplo, arándanos de Tucumán, limones, etcétera, y esto tiene que ver con el impulso de las economías regionales, asiste a emergencias y es una herramienta clave de comunicación y de transporte a nivel federal. Vuela a 39 destinos de cabotaje y conecta 52 rutas federales, lo cual ninguna empresa privada haría. Solo lo hacen las empresas privadas, hacen rutas que solo les garantizan la rentabilidad. Esta es la importancia estratégica, además de la carga, por ejemplo. ¿Dónde se desarrolla el comercio nacional e internacional hoy? En la bodega de los aviones. Claro. Bueno, hoy desde hace por lo menos un par de décadas, tres décadas, en la bodega de los aviones. Es decir, la Argentina se queda sin capacidad de carga. La carga, el comercio, las exportaciones, ¿de quién van a depender? ¿De empresas de qué nacionalidad? ¿No? Sí, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer para resistir y para impedir un nuevo desguace de Aerolíneas Argentinas. Alicia, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo los debates dentro del peronismo y del campo popular, en general, en este momento de crisis? ¿Los debates en general o los debates sobre aerolíneas? En general, el panorama político y cómo se dan las discusiones internas en el peronismo en un momento, digo, de crisis de representación, ¿no? Bueno, yo creo que sí, evidentemente hay una crisis de representación. El Partido Justicialista, el Movimiento Nacional y Popular, perdió crédito con el lamentable gobierno de Alberto Fernández. Desde mi punto de vista, la opción que se hacía con Massa no era atractiva, no fue atractiva, evidentemente. Perdimos muchos votos, esto ya había habido un aviso muy significativo, digamos, desde en la primera elección legislativa. Alberto Fernández fue el segundo presidente después de Fernando de la Rúa que perdió su primera elección legislativa. Espero que Milei sea el tercero, ¿no? Que pierda la elección legislativa en el medio de su primer mandato. Y hubo una pérdida muy importante de votos, de voluntades, y esto tendría que haber llamado la atención para cambiar el rumbo. Se equivocan todos los gobiernos, progresistas, semipopulares, socialdemócratas, cuando creen que van a ganar
elecciones o prestigio si se acomodan a la derecha para ganar votos de derecha. Se han equivocado todos así, ¿no? Al contrario, para ganar votos tiene que haber una radicalización. No hablo de radicalismo, ¿no? Hablo de la palabra radicalización, que viene de raíz. Una radicalización de contenidos progresistas, yo diría revolucionarios inclusive, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya dirigentes que sigan defendiendo el capitalismo? Si algo se demostró claro y palmario en la pandemia, cuando no sabíamos qué iba a pasar después, cuál iba a ser el nuevo orden mundial, qué íbamos a aprender. Si algo quedó claro en la pandemia es que el capitalismo es incompatible con la supervivencia humana. Sabemos que el capitalismo es incompatible con la supervivencia del planeta. Y los que no miren las fotos de Valencia, bueno, por favor, ¿no? O de Barcelona, o los incendios en Córdoba, o los incendios en los humedales, o lo que está pasando con los hielos, o las temperaturas de los inviernos y el verano en el invierno y el frío en el verano. Es decir, estamos camino a la extinción y los dirigentes políticos siguen defendiendo el capitalismo en lugar de proponer un orden humanista que contemple una política ambiental, una política socioambiental y una política económica que permita vivir a los seres humanos con dignidad y al planeta, y sobrevivir al planeta que está en peligro. Entonces creo que hubieron grandes errores y lamento que se persistan los errores cuando se piensa que la solución son personas. Por supuesto que hay personas que representan determinados valores y que tienen una experiencia que podemos apreciar y que podemos imitar. Pero me parece que es un momento de ver ideas, ¿no? Claro. En las internas no se discuten programas. De debate ideológico, claro, ¿no? Por lo que planteabas recién. Sí, tiene que haber un debate ideológico. Cada persona que actúa en la política tiene que decir, voy hacia allá, mis valores son estos. O sea, ¿quién pensaba, por ejemplo, que en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se iba a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los términos en que Macri había contribuido con esa estafa, ¿no? Nosotros en Soberanos, que fue el primer grupo político que públicamente dentro del Frente de Todos en aquel momento que se expresó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digamos, muy tempranamente. Y se decían cosas muy banales, como que no se conocía el acuerdo. ¿Quién podía pensar que los dirigentes no conocían el acuerdo? O sea, si lo conocía yo, me imagino que los altos dirigentes políticos lo conocían de memoria. Nosotros hicimos un acuerdo en aquel momento, además de una propuesta al gobierno para que pudiera presentar ante la Corte Internacional de Justicia, presentar una queja, presentar un reclamo para declarar ilegal la deuda, porque el Fondo Monetario Internacional violó sus propios estatutos. Dentro de sus estatutos, el Fondo Monetario Internacional tiene que pedir garantías que no había pedido para el stand-by, sí, claro, más grande. El fraude. El préstamo, un fraude, o sea, el préstamo más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, y nosotros fuimos mansamente a pagarlo cuando el fondo tiene obligación de calcular si el país tiene capacidad de repago. Y era obvio que sigue siendo un préstamo, una deuda impagable, que se contrajo como una estafa, ¿no? Nosotros en aquel momento hicimos unas presentaciones, unas reuniones, y a la que acudió virtualmente Yanis Varoufakis, el ex ministro de Economía de Grecia, muy conocido por haber renunciado al gobierno de Tsipras
también durante el endeudamiento brutal que sumió a Grecia en una miseria de la que no sale, Yanis Varoufakis dijo, no recomiendo al gobierno que pague la estafa que es fruto de una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para que la oligarquía argentina fugue la plata de la Argentina. El gobierno dijo con una anticipación profética, el gobierno va a perder, se va a evaporar la confianza que el gobierno despierta, y va a perder el gobierno y va a perder el pueblo. Y aconsejó, y se puso a disposición además para aconsejar, para las tratativas, aconsejó que el gobierno de Alberto Fernández ofreciera el 50% de lo que se reclamaba. Todo esto que pudo haberse encaminado, no sé si se hubiera logrado, pero estoy segura que se debió de haber encaminado, que se debió de haber propuesto tanto una sanción al Fondo Monetario Internacional como una investigación de quienes se fugaron la plata durante el gobierno de Macri. Sí, un debate que sigue siendo vigente, ¿no? Por lo que está pasando en la Argentina. Alicia, te agradecemos mucho la charla. Ahora nos vamos a conectar con Cuba justamente para seguir hablando de debates sobre el futuro del mundo, porque en Cuba los están teniendo. Así que te agradecemos mucho esta charla y nos reencontramos, si te parece, en cualquier momento. Sí, yo se los agradezco mucho a ustedes y sirven mucho estos espacios para evitar las falacias que se están usando para privatizar Aerolíneas Argentinas, que es eficiente, segura, rentable. Una de las mentiras es que Aerolíneas Argentinas da pérdidas. Aerolíneas Argentinas da ganancias, ¿no? Pero eso son números y lo siguen mintiendo en base a números, ¿no? En el año 2022, Aerolíneas Argentinas trajo a la Argentina 2 pesos cada 2 que puso el Estado. En el 2023 el Estado puso 0 pesos y Aerolíneas Argentinas trajo 80.000 millones en impuestos, pasajes, fruto de las exportaciones, etcétera. Entonces están queriendo liquidar una fuente de orgullo para los argentinos y una fuente de rédito para la Argentina. Esperamos que no suceda. Abrazo grande, Alicia. Gracias a ustedes.